De hoy vamos a realizar lo que es el infovideo del Laboratorio de Electricidad de la práctica número 6. Los integrantes son Henry Pan, Kevin Ulco y Dylan Aguilar. Como tema, vamos a identificar lo que es el tema de superposición en un circuito con dos fuentes de voltaje. Como podemos observar, el esquema que vamos a utilizar hoy es una fuente E1, una fuente E2 y tres resistencias. Ya, como equipo para esta práctica vamos a usar lo que es una fuente de voltaje, un multímetro digital de mano, un multímetro digital de mesa y un tablero de resistencias electrónicas. Para la conexión utilizamos dos esquemas. El esquema original tiene las dos fuentes en una sola, pero ahorita vamos a organizar lo que es con las fuentes separadas, ya que en el teorema de superposición se dice que con una fuente de voltaje se hace circuito abierto. En la figura del E1 se va a tomar como 4 voltios y en la figura de E2 con un voltaje de 5 voltios. Y al lado izquierdo están las esquemáticamente y al lado derecho ya hechos en la vida real. En el informe nos piden plantear los circuitos eléctricos en lo que viene siendo el programa Proteus. Aquí tenemos la figura, es la figura 2, tenemos acá la figura 3 y esto viene siendo la figura 1. Hemos hecho en este orden debido a que este orden hicimos las prácticas en el laboratorio. Aquí ya tenemos accionado lo que viene siendo la simulación y tenemos los 95.3 mil amperios y tenemos el amperímetro que mide cada corriente que pasa por cada resistencia. En la figura 1 y en la figura 2 y de la misma forma en la figura 3. Para la figura 1 tenemos lo que viene siendo la resistencia, el circuito, ubicado a cada resistencia un amperímetro que mide la corriente. Eso lo hacemos debido a que en la práctica en el laboratorio tomamos las corrientes en la figura de la figura 1. Entonces, por ejemplo, en la de 5, en la de 10 amperios, en la de 10 ohmios tenemos una corriente que pasa de 57.2 miliamperios. En la de 47 ohmios tenemos una corriente que pasa de 72.9 miliamperios y en la de 100 ohmios tenemos una corriente que pasa de 15.7 miliamperios. Eso del signo negativo puede ser debido a que está mal ubicado el amperímetro, debido a que acá tenemos el polo positivo y aquí el polo negativo. Aquí el polo positivo estaría yendo al polo negativo, entonces tendríamos que dar la vuelta. Eso es lo que nos indica lo que viene siendo el signo de la corriente. Esos son los datos que nos dan al hacer el circuito en el programa Proteus, pero también tenemos lo que viene siendo los datos de la hoja guía que hicimos en el laboratorio, que son casi similares. Aquí tenemos la hoja guía, tomamos los valores. En el laboratorio tomamos los valores de voltaje en cada resistencia para cada figura y también agregamos lo que vendría siendo la tabla de corrientes, donde tenemos que la corriente por la de 10 pasó en 51.9 miliamperios, por la resistencia de 100 ohmios pasaban 14.5 miliamperios y por la resistencia de 47 ohmios pasan 67.4 miliamperios. Se tiene un poco variado lo que vienen siendo los datos debido a que en el programa de Proteus no se llega a tener en cuenta lo que vienen siendo las pérdidas, las caídas de tensión, y mientras que aquí ya en la práctica, en el laboratorio, sí se llega a tener esas pérdidas y se llega a tener una caída de tensión debido a la resistividad de los cables. Bueno, como segundo tenemos lo que es la aplicación del teorema de superposición. El teorema de superposición nos dice que solo se puede aplicar en un circuito lineal con resistencias, fuentes independientes, interruptores y capacitores en estado estacionario. Como primero tenemos el análisis de circuitos con varias fuentes, que nos permite calcular corrientes y voltajes considerando una fuente a la vez. Esto nos quiere decir que cuando tenemos dos fuentes de voltaje o dos fuentes de corriente, lo que hacemos es en una fuente de voltaje tomamos el sistema como un cortocircuito y en la fuente de corriente tomamos como un circuito abierto. Como segundo tenemos la simplificación de circuitos complejos. Esto nos permite no dividir el análisis en problemas pequeños. Como tercero, ver la contribución de cada fuente. Realizamos una suma algebraica de efectos individuales. Ya, también tenemos lo que es usar en amplificadores lineales, separar señales, polarización y ruido. También tenemos lo que es analizar señales múltiples como audio, comunicaciones y sumadores. También hacemos lo que se hace verificar linealidad, que es útil para comprobar si un circuito es lineal. Y también calcular la potencia por fuente, que determina cuánto aporta cada fuente. Y bueno, como conclusión, se comprobó que el teorema de superposición es válido. La corriente y voltaje totales son la suma de los efectos individuales de cada fuente. Los resultados experimentales y simulados coincidieron con los cálculos teóricos, con pequeñas variaciones por tolerancias de las resistencias. Y este método es útil para analizar circuitos con varias fuentes. Como recomendaciones, siempre es recomendable verificar las conexiones y usar instrumentos calibrados para reducir errores. Al anular una fuente de voltaje, tenemos que tener en cuenta que se debe realizar un cortocircuito y para anular una fuente de corriente, tenemos que hacer un circuito abierto. Restringir datos en las tablas comparativas para analizar, claro, un análisis claro.